Me gustaría mantenerme en el anonimato, pero agradecerles de corazón por darme este espacio para contar algo que hasta el día de hoy me sigue marcando. No es fácil hablar de esto, pero siento que si alguien puede entender lo que vivimos, es esta comunidad. Esta historia no me ocurrió directamente a mí, sino a mi papá, aunque con el tiempo me di cuenta de que su don, su sensibilidad, terminó afectando a toda nuestra familia. Él era un hombre mayor. Ya había pasado los 70 años cuando murió durante la pandemia. Tenía una energía serena, pero también una profunda tristeza en la mirada, como si hubiese visto más de lo que estaba preparado para soportar. Siempre fue reservado con lo que percibía. Desde niña escuché historias sobre él, cosas que decía haber visto o presentido. Muchas personas de nuestra familia pensaban que exageraba, pero yo no. Yo veía cómo se ponía pálido de un momento a otro, cómo cambiaba su actitud si entraba a ciertas casas, o cómo se quedaba callado cuando sentía algo. Uno de esos momentos quedó grabado para siempre en mi memoria. Fue en septiembre de 2017. Yo trabajaba en la Colonia Condesa, en un estudio de diseño. Era una época en la que mi vida giraba en torno al trabajo. Salía de casa muy temprano y muchas veces regresaba tarde. Mi papá, a pesar de su edad y de que ya estaba retirado, tenía la costumbre de ir por mí. No le gustaba que caminara sola, aunque yo le decía que no era necesario, que era una zona segura. Pero él insistía, y con el tiempo aprendí a agradecerlo. Esa noche en particular hacía calor. Era una de esas noches extrañas en las que el ambiente se siente cargado, como si algo flotara en el aire. Mi amiga Fernanda se había quedado trabajando conmigo, así que cuando salimos, las dos nos encontramos con mi papá en la entrada del edificio. Él sonrió y, como siempre, comenzó a contarnos algo gracioso. Iba animado, hablaba con las manos como solía hacer. Caminábamos por una calle tranquila, rumbo a Insurgentes para tomar el Metrobús. La risa llenaba el ambiente, hasta que de repente él se detuvo. Fue un instante, un parpadeo. Su expresión cambió por completo. Dejó de hablar y miró fijamente hacia un edificio de unos 5 pisos. Uno que siempre estaba ahí, pero que nunca habíamos notado realmente. Tenía una fachada gris, sin nada especial, pero él lo miraba como si acabara de ver algo que lo heló por dentro. Fernanda siguió caminando sin notar nada, pero yo me quedé viéndolo. Le pregunté si estaba bien y apenas murmuró un sí, sin apartar la vista del último piso de ese edificio. Lo vi fruncir el ceño, como si tratara de entender algo, y luego simplemente caminó en silencio. No dijo ni una palabra más hasta llegar a la estación. Nos despedimos de Fernanda, que tomó el Metrobús en dirección contraria, y subimos juntos. Pero el silencio de mi papá me pesaba. No era común en él. Mi papá era de los que hablaban hasta por los codos. Me incomodaba verlo así. Cuando llegamos a casa, yo subí directo a mi cuarto. Estaba tan cansada que no cené. Apenas si me quité los zapatos y me acosté. Pero el silencio seguía. Y al poco rato, cuando salí al baño, escuché a mis papás conversando en la cocina. Algo en el tono de voz me hizo detenerme. No era una conversación normal. Habían bajado la voz como si no quisieran que escuchara. Me quedé de pie en el pasillo, en penumbra, tratando de captar lo que decían. Lo único que alcancé a oír claramente fue a mi mamá decir: «Hace mucho que no la veías. Puede que no haya nada. Ya tienes los ojos viejos». No entendía a qué se refería. ¿A quién no había visto en mucho tiempo? ¿Qué significaba eso de «ya tienes los ojos viejos»? No quise interrumpir. Me fui a la cama
y decidí que al día siguiente le preguntaría. Pero no hubo tiempo para eso, porque al día siguiente, el mundo se detuvo. Era el 19 de septiembre. Esa mañana hicimos un simulacro sísmico en la oficina, como cada año, por el aniversario del terremoto del 85. Todos bromeamos con eso. Algunos ni siquiera salieron del edificio, como si no tuviera sentido hacer algo que parecía solo un protocolo. Pero a la 1:14 de la tarde, la tierra se sacudió de verdad. Fue brutal. Los muros crujieron como si fueran de papel. La alarma sísmica apenas comenzó a sonar cuando ya todo se movía con una fuerza indescriptible. Gente gritando, cayendo, el suelo ondeando como un mar violento. La fachada de nuestro edificio se desplomó. Solo tuvimos suerte de que nadie estuviera debajo. Nos quedamos afuera, atónitos, rodeados de polvo y gritos. Las líneas telefónicas colapsaron. Apenas pude hablar con mi papá unos segundos, le dije que estaba bien, y se cortó. La ciudad entera estaba en silencio. Silencio y caos al mismo tiempo. Decenas de miles de personas caminaban sin rumbo. Nadie sabía qué hacer, a dónde ir. Los autos estaban detenidos. Las calles llenas de polvo y miedo. Y yo, caminando rumbo a casa, vi algo que me partió el alma. Apenas a 2 cuadras del estudio, un edificio se había derrumbado por completo. Uno que conocía bien, uno que había pasado frente a mí cientos de veces. Era el edificio que mi papá había estado mirando la noche anterior. Ahí fue cuando lo entendí. Él había visto algo. Algo que lo perturbó tanto, que lo dejó sin palabras. Volví a casa como pude esa tarde. Recuerdo cada paso, cada rostro cubierto de polvo, cada mirada perdida. La ciudad parecía otra, rota, herida. Yo tenía la cabeza a 1000 por hora, pero lo único que quería era ver a mis papás y abrazarlos. Sentir que, dentro de todo ese caos, algo seguía en pie. Cuando llegué, mi mamá estaba en la sala, llorando en silencio frente al televisor. Mi papá no estaba. Pensé que tal vez había salido a buscarme, pero ella negó con la cabeza. Me miró y me dijo algo que me congeló. Está en su cuarto. Desde que pasó todo, no ha querido hablar. Fui a verlo. Estaba sentado en su cama, con la mirada clavada en la ventana. No dijo nada cuando entré. Le hablé, me acerqué, y fue entonces cuando giró el rostro lentamente hacia mí. Tenía los ojos hinchados, como si hubiese llorado. Pero lo más extraño fue su voz. Apenas un susurro me dijo: ese edificio, yo vi a la mujer. La vi, hija. No supe qué decir. Solo me senté a su lado y lo dejé hablar. Me contó que la noche anterior, cuando se detuvo a mirar el edificio, el mismo que se derrumbó, vio en el último piso a una figura, una mujer vestida completamente de negro. No parecía una persona común. No caminaba, se deslizaba, y aunque estaba lejos, él pudo verla con una claridad absurda. La describió con un detalle escalofriante. Piel blanca, como la cera, cabello lacio, oscuro, y una expresión vacía. No era una vecina. No era nadie viva. No me miraba a mí. Miraba hacia abajo, como si supiera lo que iba a pasar. Me dijo, no era la primera vez que la veía. Y ahí fue cuando me lo confesó todo. Durante su juventud, cuando aún vivía en el estado de Puebla, mi papá decía haber visto esa misma mujer antes de varias tragedias. La primera fue en 1973, cuando un autobús se desbarrancó cerca de su pueblo. Días antes, mientras caminaba por un camino de terracería, la vio entre los árboles, inmóvil,
observando el horizonte. La segunda vez fue en el terremoto de 1985. En esa ocasión estaba en la Ciudad de México por motivos de trabajo. Se hospedaba cerca de Tlatelolco. 3 noches antes del terremoto, la vio parada justo frente al edificio donde se quedaba. Le pareció una mujer perdida, pero algo en ella lo paralizó. No le hablaba, no se movía, solo observaba. Y siempre que ella aparecía, algo pasaba, algo grande, algo mortal. Le pregunté por qué nunca nos había contado nada. ¿Por qué no lo había dicho antes? Me miró con los ojos llenos de culpa y respondió, porque nadie me creía. Me trataron de loco. Y además, si la ves, ya no hay nada que hacer. Solo mirar. Esa noche dormí mal. Tenía pesadillas, imágenes de edificios derrumbándose, gente atrapada, la ciudad cubierta por una sombra negra. Pero lo peor estaba por venir. Pasaron los días. Las noticias no dejaban de mostrar el horror. Familias enteras sepultadas, niños desaparecidos, voluntarios sacando cuerpos. Mi papá no mejoraba. Se volvía más callado, más triste. Ya no salía. Solo se sentaba frente a la televisión con el volumen bajo, como si estuviera esperando algo. Unos días después comenzó a enfermar. Primero fue un resfriado, luego fiebre. Pensamos que era por el estrés, por la tensión acumulada, pero empeoró rápidamente. Lo llevamos al hospital y al poco tiempo lo internaron. Era pleno 2020. La pandemia estaba en su punto más alto. Solo permitían una visita al día. Nos turnábamos con mi mamá para estar con él. Fue en una de esas visitas, estando yo sola con él, que pasó lo último, lo más aterrador. Esa tarde, la habitación estaba en silencio. Solo el zumbido de las máquinas nos acompañaba. Él parecía dormir, pero de pronto se sentó lentamente y señaló la esquina de la habitación. «Está aquí», dijo sin mirar directamente. «Está esperándome». Me levanté de inmediato. No vi nada, pero el ambiente cambió. Se volvió helado, y lo juro por todo lo que amo. Un segundo después, vi como la cortina del cuarto se movía suavemente, como si alguien invisible la rozara al pasar. Le tomé la mano. Le pedí que no hablara así, que todo iba a estar bien. Pero él me apretó los dedos con una fuerza que no le conocía y me dijo, «No tengas miedo. A veces, la muerte avisa». Esa fue la última vez que hablé con él. Falleció 3 días después. Nunca supieron decirnos con certeza si fue por complicaciones de COVID o por algún otro fallo. Solo nos entregaron sus cosas y el silencio. Pero esa no fue la última vez que supe de la mujer. 2 semanas después, soñé con ella. Estaba parada al pie de mi cama, con ese vestido negro, su rostro pálido, los ojos como vacíos. No me habló, no se movió, solo me observaba, como si quisiera decirme que ahora yo también podía verla, que ahora podía entender. Desde entonces, he sentido su presencia más de una vez, en lugares donde ha habido accidentes, en zonas donde días después ocurre algo trágico. No sé si es una advertencia o una condena. No sé si mi papá me pasó ese don, pero lo que sí sé es que él nunca estuvo loco y que esa mujer existe. ¿La has visto tú también? Esta fue la historia de las advertencias de la muerte. ¿Tú crees que algunas personas nacen con la capacidad de percibir a la muerte antes de que llegue? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima noche, en
Leyendas Oscuras.